Hola maestros y maestras de lenguaje. En esta ocasión les doy la bienvenida a este espacio para conversar y conocer un poco más acerca de la estrategia ESLengua. Mi nombre es Antonieta Coreas y en esta ocasión nos acompaña Francisco García, quien forma parte del equipo ESLengua, con quien conversaremos acerca de la estructura y la secuencia didáctica del libro de texto. Bienvenido, Francisco. Gracias, Antonieta. Como ya lo mencionó, en este primer webinar para los maestros de segundo ciclo abordaremos unos temas muy importantes. Uno es la estructura del libro de texto y la segunda es la secuencia didáctica que se ha trabajado en estos libros. De acuerdo, y definitivamente esto nos dará como maestros y maestras encargados de la materia de lenguaje y literatura información muy valiosa para el uso adecuado de los libros de texto y de esa manera mejorar nuestros procesos de aprendizaje. Pero, ¿qué le parece, Francisco, si antes de entrar en materia en cuanto a la estructura y a la secuencia didáctica del libro de texto, nos podría explicar un poco qué es un libro de texto? Claro, Antonieta. El libro de texto no es más que un recurso para el profesor, pero que ha estructurado una serie de actividades. Es decir, que se articulan unas actividades que responden a unos indicadores de logro para alcanzar una competencia en los estudiantes. Para comprender mejor qué es un texto o qué es un libro de texto, veamos el siguiente video. ¿Qué es un libro de texto? Un libro de texto es una de las posibles formas que pueden adoptar los materiales curriculares para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de un documento impreso concebido para que el docente desarrolle su programa. Habitualmente, diseña y organiza de manera precisa la práctica didáctica. Esto es la selección, la secuencia y organización temporal de los contenidos, la elección de los textos de apoyo, el diseño de las actividades y de los ejercicios de evaluación. Muy bien, Francisco. Y ahora que hemos visto qué es un libro de texto puntualmente y cuál es la utilidad y la importancia de contar con ese tipo de recursos para nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, quisiéramos saber un poco más acerca de la estructura del libro. Es decir, ¿cuál es la estructura que contiene este libro de segundo ciclo? Bien. Como ya lo ha dicho Antonieta, se define al texto como un recurso, pero cada libro tiene una estructura. En la estrategia ESLengua para segundo ciclo, la estructura es la siguiente. Estructura del libro de texto. El libro de texto contiene en las páginas iniciales la sección Conoce tu libro de texto y el índice. Está dividido en 8 unidades didácticas y cada una se subdivide en 4 semanas, siguiendo la secuencia de anticipación, construcción y consolidación, es decir, el ACC. Al inicio de cada unidad, contiene una entrada de unidad, que presenta 2 secciones. La primera, de color celeste, llamada Aprenderás a, que busca explicar de manera comprensible al estudiante cuáles son los aprendizajes esperados, y finalmente la sección Producto de unidad, en color anaranjado, que define el producto que será evaluado en dicha unidad. En esta sección se detallan los criterios de evaluación que aplicará el docente al momento de revisar el trabajo, que puede ser una producción escrita, un discurso oral, o una representación en la que se ponen de manifiesto las habilidades artísticas o actorales. Otra parte de la estructura del libro es la sección Practico lo aprendido. Esta la encontraremos al final de cada unidad didáctica. Muy bien, Francisco. En esta cápsula vimos la estructura general tanto para cuarto, quinto y sexto grado, ¿cierto? ¿Sería la misma para las 3 niveles? Así es. Los libros de este ciclo tienen la misma estructura. Muy bien, docentes, es importante tener esta información ya que en muchas ocasiones podemos tener a cargo esos 3 grados con la asignatura de lenguaje y literatura. Es importante tener clara que la estructura general será la misma para las 3 secciones. Pero, además de la estructura de manera general del libro de texto, ¿qué te parece, Francisco, si vamos entrando en materia acerca del contenido en sí del libro de texto y las secciones
No sé si podemos empezar por la primera de ellas. De acuerdo, iniciemos por las páginas iniciales donde se dan las orientaciones. La primera es Conoce tu libro. Muy bien, ¿y podrías hablarnos acerca del contenido de esa sección? Claro, es, digamos, el momento en el que se le explica al estudiante cuál es la estructura del libro. Es así que ahí se detallan la secuencia didáctica de las semanas, se describen las 8 unidades, cuáles son las evaluaciones, cuáles son los iconos que representan, por ejemplo, el vocabulario, definiciones. Cuando se conoce a un autor, conoce a, así se llama la sección, y cada uno de los elementos a lo largo de todo el libro. Muy bien, ¿y qué te parece si vamos a ver la siguiente sección para profundizar un poco más en esa primera parte que acabamos de mencionar? De acuerdo, veámosla. Cada sección de este apartado está destacada en colores. Morado, para la entrada de unidad. Celeste, para los momentos de la semana que son anticipación, construcción y consolidación. Y para la iconografía que indica cómo se deben desarrollar las actividades. Actividad con docente, actividad en equipo, en pares, individual y actividad en casa. También en color celeste tenemos las secciones especiales, como ¿sabías qué?, en la web, ¿qué significa?, entre otras. Estas secciones contienen información complementaria sobre los contenidos que se están estudiando. Además, en el mismo color encontramos la producción textual. En color naranja, encontramos la evaluación, la cual es muy importante durante todo el proceso formativo. Y finalmente, en color verde, encontramos el practico lo aprendido. Con todo esto se pretende que el estudiantado conozca cada una de las partes que conforman cada unidad del libro de texto, ya que contienen una breve explicación sobre cada apartado. Muy importante este segmento, ya que nos permite tener claridad en cada uno de los elementos que componen el libro de texto. Es importante tenerlo claro para hacer un uso adecuado en el aula y en nuestra planificación. Pero para darle seguimiento, Francisco, observo que en el libro de texto, después de la sección Conoce tu libro de texto, encontramos el índice. ¿Nos puedes explicar un poco acerca del contenido del índice? Así es. Como todo libro, el índice es el que orienta para que el lector de primera mano o en las primeras páginas vaya conociendo qué va a encontrar. Es así que el libro de texto es lengua. Está en 2 páginas el índice, donde se presentan las 8 unidades. Los trimestres están divididos por colores. De ahí que los maestros y los estudiantes van a encontrar el color morado para el primer trimestre, el segundo trimestre con el color celeste y el tercer trimestre con el anaranjado. Esto permite identificar dónde inicia y dónde finaliza. De manera que desde el inicio del año escolar ellos van a saber cuál va a ser el recorrido e incluso dentro de la unidad se desglosa por semanas didácticas para saber qué van a estudiar cada semana. Excelente, Francisco. Y después de conocer un poco acerca de la estructura general del libro, ¿por qué no damos paso a los aspectos de las unidades de aprendizaje? E iniciamos con la primera sección, que es Entrada a la unidad. Veamos. Entrada de unidad. La entrada de unidad contiene el número y el título de la unidad. También podemos observar una imagen que hace alusión a uno de los contenidos de la unidad y que contiene 2 secciones que pretende familiarizar al estudiantado con lo que estudiará en la unidad y cómo será evaluada su producción textual. Estas 2 secciones se denominan: en esta unidad aprenderás a. Esta enuncia los aprendizajes que se espera que el estudiantado haya logrado al finalizar la unidad. Producto de unidad. En esta sección se expresa cuál será la producción textual de la unidad y se presentan los criterios con los cuales se evaluará dicho producto. Me parece muy bueno que desde el inicio de la unidad el estudiantado conozca qué se espera que se aprenda al finalizar la unidad. Y también es importante que el niño y la niña desde el principio sepa lo que se espera que aprenda y además los criterios con los que va a ser evaluado a lo largo de toda la unidad, Francisco.
Sí, así es, como su nombre lo indica, la sección se llama entrada de unidad. Esta entrada de unidad está en una unidad visual o 2 páginas, como que las viéramos abiertas, en donde se presenta el nombre de la unidad y los elementos clave. Uno es qué voy a aprender como estudiante y qué es el producto que debo entregar como evidencia de mi aprendizaje y cómo me lo van a evaluar. Es así que esta sección tiene 2 elementos. El aprenderás a, destacado en color celeste, y un color amarillo para el producto de unidad. Es así que el estudiante desde el inicio conoce cuáles son sus aprendizajes esperados y sus productos como evidencias de estos mismos, además de los criterios que va a utilizar el profesor, porque es importante que el niño también sepa cómo me van a evaluar, no a mí, sino al producto, que es la evidencia de mis capacidades o el avance de mi competencia, ya sea en la oralidad, en la escritura, en la expresión oral o en una presentación teatral o cualquier otro producto de unidad. Muy bien, Francisco, me parece excelente tu aporte y espero que los y las docentes que nos ven puedan tomarlo en cuenta. Maestros y maestras, ahora que ya conocimos un poco sobre la entrada de la unidad y cada uno de los elementos que intervienen en ella, quisiera, Francisco, que mencionáramos algo que hablábamos al principio, sobre la secuencia didáctica. ¿Podríamos profundizar un poco más sobre esto? Sí, en la estrategia es lengua, tanto en los libros de segundo ciclo, primer ciclo, hasta bachillerato se ha utilizado la secuencia denominada ACC. Esta secuencia se define como la anticipación, la construcción y la consolidación. Es una propuesta hecha por el autor Charles Temple para desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Cada uno de los momentos didácticos en una semana va a transitar por una serie de actividades que van desde lo más fácil a lo más complejo, desde los presaberes del estudiante a construir nuevos conocimientos y consolidarlos. Bueno, me parece muy importante tomar en cuenta entonces estos momentos y las actividades. Y claro que ESLengua nos proporciona los recursos para echar a andar estas actividades y desarrollar estos contenidos. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a ver una cápsula acerca de la estrategia ACC? Anticipación. Es el primer momento de la secuencia y consiste en explorar conocimientos previos del estudiantado. Evaluar informalmente estos conocimientos. Establecer los objetivos del aprendizaje. Focalizar la atención en el tema a abordar. Proveer un marco para las ideas nuevas o innovadoras. Construcción. Esta etapa es el segundo momento de la secuencia didáctica y nos sirve para comparar las expectativas con lo que se está aprendiendo. Identificar puntos claves o principales. Dar seguimiento al desarrollo del pensamiento personal. Realizar inferencias sobre el material. Establecer relaciones personales entre los saberes previos y los nuevos conocimientos. Formular preguntas sobre lo que se está estudiando. Consolidación. Es el tercer momento de la secuencia y tiene por objetivo resumir las ideas principales, interpretar ideas, compartir opiniones, construir respuestas personales, comprobar ideas, evaluar el aprendizaje, formular preguntas adicionales. Muy bien, Francisco. Y quisiera saber si nos puedes aclarar si esta secuencia didáctica es por cada semana o unidad didáctica. La secuencia didáctica, Antonieta, se trabaja por semana. Es decir, que el libro que tiene 4 semanas en cada unidad, se va a trabajar esa secuencia así. 4 secuencias didácticas por unidad, cada una transitando por la anticipación, la construcción y la consolidación. De acuerdo, Francisco. Y bueno, ahora que ya vimos la estrategia ACC y cada uno de los momentos, además las actividades que desarrollamos, no sé si podrías explicarnos cómo vemos reflejado eso en el libro de texto. De acuerdo. Para conocer mejor la estrategia o la secuencia didáctica ACC reflejada en el libro, conozcamos la semana 1 de la unidad 1 del libro de quinto grado.
Secuencia didáctica. En la semana 1 de la unidad 1 de quinto grado, se estudiarán los siguientes contenidos: los elementos de la comunicación oral y el cuento policial. Anticipación. En la anticipación, se presenta una actividad que consiste, en primer lugar, en leer un diálogo sobre historias policiales y detectives, y en segundo lugar, consiste en responder algunas preguntas a partir de la lectura. Entre ellas tenemos: ¿quién de los niños emite el mensaje sobre cómo surgen los detectives? ¿Y qué medio utilizan las niñas y los niños para comunicarse? Como podemos observar, en esta actividad no se presenta teoría sobre los cuentos policiales o los elementos de la comunicación. Sin embargo, la actividad sí tiene la intención de activar los conocimientos previos del estudiantado sobre estos temas. Construcción. En esta etapa se presenta una actividad en la que el estudiantado, con ayuda del docente, estudiará cada uno de los elementos de la comunicación oral y por medio de una situación comunicativa concreta, comprenderá dichos elementos, respondiendo a algunas preguntas. Todo esto, como ya se dijo, será mediado por la persona docente. En la siguiente actividad, el estudiantado trabajará en equipo, reconociendo los elementos de la comunicación que están presentes en diversas situaciones comunicativas. Siempre en la construcción, en la actividad 4, el estudiantado con ayuda del docente conocerá qué es un cuento policial y cuáles son sus características. Consolidación. Luego de estudiar los elementos de la comunicación oral y de conocer las características del cuento policial, llegamos al tercer momento de la secuencia: la consolidación. En este tercer momento de la secuencia didáctica, se presenta una actividad que consiste en fijar los conocimientos adquiridos en la construcción, por medio de la lectura y el análisis de un fragmento de un cuento policial. A partir de la lectura, se responden algunas preguntas enfocadas en la comprensión del texto. Entre ellas, ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuál es el misterio que se debe resolver? ¿Y qué opinamos sobre lo sucedido en el cuento? Como pudimos observar, Antonieta, la secuencia didáctica presenta una serie de actividades de manera ordenada y lógica para que el profesor en cuarto grado, en quinto y en sexto, desde el inicio de la secuencia didáctica vaya buscando el desarrollo de unos aprendizajes en el estudiantado. Es así que se ofrecen actividades básicas en la anticipación o de presaberes. Por ejemplo, si estamos conociendo el tema de la carta, vamos a comenzar con preguntas sencillas en la anticipación, contextualizando al niño. En la construcción, obviamente, se va a tener ese tema como algo nuevo, si no lo han visto en tercer grado, por ejemplo, pero si ya lo conocen, para ampliar o reforzar. Y al final, en la consolidación, por lo general, se busca que el estudiante escriba, porque si vamos a hablar de un texto de comunicación o un texto de interacción como la carta, no me sirve mucho como estudiante conocer cuál es el texto, cuál es su estructura, si no escribo. Lo importante es comunicarme. Esto aplica tanto para este contenido que menciono, por ejemplo, como para todos. En la lectura, por ejemplo, de una leyenda, en la construcción se hacen las lecturas y los procesos de comprensión lectora, que deben también transitar desde lo más básico con el nivel literal de la comprensión lectora, preguntas de nivel inferencial, hasta un nivel crítico, para que el estudiante muestre esas capacidades con esta secuencia didáctica. Muy bien, Francisco, muchas gracias por tu explicación. Y también veíamos que después de la consolidación encontrábamos una actividad llamada actividad de la casa. Así es. Actividad en casa, perdón. Hay una actividad en casa cada semana. Esta actividad se presenta tanto en la 1, 2 y 3 de la secuencia didáctica en toda la unidad. Es decir, que en la semana 4, ¿qué podemos encontrar, Francisco? En la semana 4 no se plantea una actividad en casa, sino que el proceso de autoevaluación. Cada estudiante en estos grados debe hacer una autoevaluación para reconocer, ¿verdad?, cuánto ha avanzado y en cuánto necesita mejorar, para que el profesor intervenga, pero una autoevaluación en la que se converse con el profesor sobre los resultados de esta.
Francisco, recuerdo que cuando mencionamos la entrada de la unidad, tú mencionaste un producto de la unidad. No sé si podrías explicarnos un poco más acerca de en qué consiste este producto de la unidad. El producto de unidad es una evidencia de aprendizaje. Cada estudiante va a trabajar este recurso para poner en práctica las habilidades que ha ido adquiriendo desde el inicio. Y también se le dictan, digamos, los criterios con el que se le va a evaluar. Eso también lo decíamos. Pero este recurso permite poner de manifiesto cada una de las habilidades que ha ido desarrollando. ¿Y en cuál de las 4 semanas se le va a pedir o se le va a solicitar al alumno este producto de unidad? No hay una semana en específico, pero por lo general ocurre en la semana 3 y 4. Esto se debe a que cuando llegamos a la semana 3 o la semana 4, el estudiantado ha transitado por una serie de actividades que le permiten poner en evidencia eso que ha aprendido. Además, estas respetan un orden de lo más fácil a lo complejo, como lo decíamos de cualquier otra actividad, no solo en lenguaje. Es decir, un ejemplo puede ser la producción textual. Va a transitar por la planificación, la textualización, la revisión, la edición y la publicación. Ese es un ejemplo, pero para comprenderlo mejor, veamos la siguiente cápsula. Producto de unidad. En la unidad 1, el producto es un cuento policial, en el que se ponen en práctica los conocimientos conceptuales sobre el cuento policial. La elaboración de dicho producto está orientada por las etapas de producción textual, planificación, textualización, revisión y publicación. La planificación consiste en caracterizar a los personajes que se utilizarán en el cuento, por ejemplo, el detective, su ayudante, entre otros. También consiste en definir el misterio a resolver, entre otros aspectos que son claves antes de escribir un texto. Textualización. En esta etapa se escribe el primer borrador del cuento, a partir de lo planificado. En este momento, el estudiantado debe tener presente que el texto que escriba debe presentar las características del cuento policial. Por su parte, la revisión consiste en verificar que el escrito cumpla con ciertos criterios. Para esto se presenta un instrumento de evaluación. Este contiene los mismos criterios que encontramos en la entrada de unidad en el recuadro naranja. Luego de la revisión y evaluación del escrito, se procede a escribir la última versión o versión final del cuento policial. Publicación. Esta etapa consiste en compartir o socializar el texto. Puede ser con la clase, con la familia o colocarlo en alguna parte visible del salón de clases. Siempre relacionado con el producto, otro elemento que debemos tener presente es que en cada unidad identificaremos el producto de unidad por medio de la viñeta Producto. Esta viñeta la encontraremos al lado izquierdo de las páginas con números pares, en la semana de la unidad en la que se trabajará dicho producto. Bueno, Francisco, como pudimos observar, la producción textual de cada unidad definitivamente es la evidencia que el estudiantado ha adquirido las capacidades esperadas y también que la producción textual definitivamente es un proceso muy ordenado. Así es, y precisamente por eso se llama proceso, porque va permitiendo al profesor verificar cómo se van a desarrollar cada una de estas etapas. No podemos decirle al niño, escriba una leyenda, escriba un cuento de ciencia ficción o escriba una anécdota, cuando no le hemos dicho cómo. ¿Por dónde se debe comenzar? Por planificar las ideas, qué es lo que quiero plasmar, qué es lo que quiero comunicar, por qué quiero comunicar esto. Es así que cuando ya el niño tiene claridad de qué es lo que quiere escribir, pasa a la siguiente etapa, que es la de poner en juego la habilidad de escribir. No solo la forma en la que se presenta la información, sino lo creativo, el dominio del código, el conocimiento de las reglas ortográficas y todos los aspectos gramaticales que pone de manifiesto en ese momento. Finalmente se revisa, pero no para que se observen errores, sino que es para mejorar. Es decir, que si el niño tiene una palabra mal escrita, pues es el momento de escribirla bien. O si hace falta un punto, colocar el punto. O si falta una idea de cierre, decirle cómo puede hacer ese cierre en el texto.
Excelente. Definitivamente es un proceso muy completo, Francisco, el de la producción textual, que incluye muchos elementos importantes. Pero también recuerdo que se mencionó otra parte que es la de practico lo aprendido. No sé si podemos aprovechar también para explicar un poco acerca de esa sección de practico lo aprendido. De acuerdo. Sé que hemos recorrido por todos los elementos que tiene el libro, por todas las secciones, pero es muy importante. Esta es la última sección de una unidad. Hay 8 practico lo aprendido entonces en el libro. Esta sección nada más presenta una serie de actividades para poner en práctica 2 habilidades, la de lectura y la de escritura. Se presenta un texto que está relacionado con las tipologías textuales planteadas en el desarrollo de la unidad. Para comprender mejor, veamos lo siguiente. La sección Practico lo aprendido la identificamos por el color verde. Como su nombre lo indica, consiste en poner en práctica los aprendizajes adquiridos mediante la resolución de actividades que favorecen la comprensión lectora y la expresión escrita. Estas actividades están en correspondencia con los contenidos que se han estudiado en la unidad. De acuerdo, Francisco. Y para darle seguimiento a este webinar y llegar al punto final, quisiera hacerte la última pregunta, y es si esta sección de Practico lo aprendido forma parte de la secuencia ACC de la que hemos hablado a lo largo de todo este webinar. No, la sección Practico lo aprendido no forma parte del ACC. Pero por eso no es menos importante, ya que permite al estudiante poner en práctica, como su nombre lo dice, una serie de habilidades, principalmente las que corresponden a los procesos de lectura y escritura, relacionadas obviamente con una tipología textual que se haya trabajado en la unidad. Bueno, definitivamente es una información muy valiosa que esperamos que todos los y las docentes que impartimos la asignatura de lenguaje en todos los niveles educativos podamos poner en práctica, haciendo uso adecuado del libro de texto, conociendo su estructura y su secuencia didáctica. Gracias, Antonieta. Esperamos, como lo dice, que esto le permita a los estudiantes y docentes comprender mejor esa estructura de los libros que el Ministerio de Educación pone a disposición desde este año 2022. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.